Bienvenido al canal de la Academia Psicosomática, la psicología de la sanación cuerpo-mente. El trauma es la causa más evitada quizás, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano. Cuando usamos la palabra trauma, hablamos no solo de los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. La palabra trauma se viene usando de manera imprecisa para referirse al estrés cotidiano, como por ejemplo, he tenido un día traumático en el trabajo. No obstante, esto no es completamente cierto, es más bien una frase engañosa. Si bien es cierto, todos los sucesos traumáticos resultan estresantes, no todos los sucesos estresantes resultan traumáticos. Al hablar del trauma, no hay dos personas que sean exactamente iguales, lo que demuestra ser dañino a largo plazo para una persona puede resultar emocionante para otra. Existen muchos factores involucrados en el amplio rango de respuestas ante la amenaza. Dichas respuestas dependen de la constitución genética del individuo, de la historia de traumas sufridos que tenga e incluso de su dinámica familiar. Es vital que apreciemos dichas diferencias. El simple hecho de saber que cierto tipo de experiencias infantiles puede reducir severamente nuestra capacidad de lidiar con el mundo y de estar presentes en él, puede suscitar compasión y apoyo más que juicios severos, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Tal vez lo más importante que hemos aprendido con respecto al trauma es que las personas, sobre todo los niños, pueden sentirse abrumados por lo que acostumbramos a considerar los sucesos cotidianos de cada día. Hasta hace poco, nuestra comprensión del trauma se limitaba a soldados conmocionados por abusos de la guerra, que han luchado en el frente de batalla. Esta estrecha visión no podía estar más lejos de la realidad. Lo cierto es que con el tiempo, una serie de alteraciones aparentemente menores pueden tener un efecto dañino en la persona. El trauma no tiene por qué surgir de una catástrofe importante. Por lo tanto, algunos sucesos habituales las pueden provocar, como por ejemplo, accidentes automovilísticos, procedimientos médicos invasivos y rutinarios, pérdida de seres queridos, desastres naturales, entre otros. Bajo ciertas circunstancias, incluso, caerse de la bicicleta puede resultar abrumador para un niño. De momento que simplemente diremos que casi todos nosotros hemos experimentado algún tipo de trauma directa o indirectamente. Por este motivo, creemos sinceramente que casi todos podemos beneficiarnos de realizar un programa antitraumático, de tal manera de resolver todas las complicaciones traumáticas que podamos haber creado en nuestra vida a lo largo del tiempo. La gente a menudo pide que definamos un poco el trauma, pues esta incapacidad de responder adecuadamente puede impactar en nosotros de manera evidente y también de manera más sutil. De hecho, un trauma puede impactarnos de maneras que no son evidentes incluso durante años. Podemos no darnos cuenta que estamos viviendo un trauma, pero al pasar los años comienzan los síntomas. Por ejemplo, está claro que un veterano de guerra traumatizado da un salto cada vez que el tubo de escape de un coche parpadea. Está respondiendo al fuego enemigo. Pero en el ser humano común y corriente, como tú y yo, el escenario es completamente distinto.
no necesariamente tienes que estar viviendo un estrés traumático. Probablemente puedes decir, no he vivido absolutamente ningún tipo de trauma. No obstante, los síntomas están hablando por sí solos. En resumen, el trauma guarda relación con la pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestras familias, con los demás y con el mundo que nos rodea. Esta pérdida de conexión a menudo resulta difícil de reconocer, porque no ocurre de una vez. Puede suceder lentamente, a lo largo del tiempo, y a veces nos adaptamos a estos cambios sutiles sin darnos cuenta. Estos son los efectos ocultos del trauma, que la mayoría guardamos para nosotros mismos. Simplemente podríamos notar que no nos sentimos muy bien, sin llegar a darnos cuenta plenamente de lo que está ocurriendo. Es decir, se va minando nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos, los sentimientos de bienestar y la conexión con la vida. A medida que evitamos ciertos sentimientos, personas, situaciones y lugares, se van limitando nuestras opciones. El resultado de esta reducción gradual de la libertad es la pérdida de vitalidad y capacidad para realizar nuestros sueños. Y así lentamente entramos en el engaño para que posteriormente comencemos a somatizar. El campo de la medicina cuerpo-mente o psicosomática ha elegido ver muchos de los efectos a largo plazo del trauma como una enfermedad incurable, solo marginalmente controlable por medio de medicamentos o de la modificación del comportamiento. Aunque no estamos del todo de acuerdo, aunque a veces la medicación puede ser una gran ayuda, en sí misma es completamente insuficiente. Después de trabajar con un trauma durante bastante tiempo, hemos podido llegar a la conclusión de que el ser humano nace con una capacidad innata de triunfar sobre él. Creemos no solo que el trauma tiene cura, sino que el proceso de curación puede ser el catalizador de un profundo despertar hacia la sanación definitiva de cualquier enfermedad. Un portal que se abre a la auténtica transformación emocional y espiritual. Tenemos pocas dudas de que como individuos, familias, comunidades e incluso naciones, tenemos la capacidad de aprender a curarnos y solucionar buena parte de los daños causados por el trauma. Al hacerlo, incrementaremos significativamente nuestra capacidad de alcanzar nuestros sueños, tanto individuales como colectivos. Y no lo olvides, quien se conoce a sí mismo tiene las llaves de su salud.